Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con lecturas y propuestas de reflexiones acerca del siempre maravilloso Srimad Bhagavatam, o la reunión de varias historias relacionadas al Señor y las actividades que realiza en conjunto con sus devotos puros. En el día de ayer habíamos finalizado en el texto número 29, que era una invitación. O sea, el texto número 29 decía lo siguiente: todo aquel que cuidadosamente y con devoción recite por la mañana y por la noche las descripciones de las misteriosas apariciones del Señor, se libera de todos los sufrimientos de la vida. Era una invitación. Realmente el Srimad Bhagavatam es todo una invitación. Realmente Bhakti Yoga significa una invitación. Constantemente las grandes almas solo nos están haciendo una invitación. ¿Y cuál es esa invitación? La invitación es: fija tu atención de un modo u otro en la suprema personalidad de Dios. Y la manera más fácil de hacerla es a través del servicio devocional. Es tratando de ver cómo voy transformando mis actividades en actividades amorosas dirigidas para la complacencia y la felicidad de la suprema personalidad de Dios. Y entonces la invitación aquí específicamente era que aquel que recitara con devoción y atención, o sea, cuidadosamente, ¿qué significa? ¿Verdad? Cuando usted le dice a alguien: mira, si haces cuidadosamente esa postura, entonces vas a ver lo perfecta que te queda. Si haces cuidadosamente esa receta de cocina, vas a ver el resultado tan maravilloso. Porque cuidadosamente significa pon toda tu atención. O sea, pon toda tu atención posible en eso que estás haciendo. Por tanto, se dice que aquel que recite por la mañana y por la noche, cuidadosamente y con devoción, porque necesita ese ingrediente. El ingrediente de la devoción es el ingrediente que diferencia la práctica espiritual de cualquier otro tipo de práctica. La práctica espiritual se caracteriza por la devoción y, por supuesto, la atención mantenida, pero la atención también está en las otras prácticas. Pero la devoción hacia la suprema personalidad de Dios, el sentimiento de amor, o al menos el deseo, el anhelo de sentir ese sentimiento, no puede faltar. Entonces se dice que con devoción y cuidadosamente, o sea, colocando toda mi atención, colocando mis detalles ahí hasta donde sea posible, y al mismo tiempo eso siendo motivado por un sentimiento de amor, o al menos de anhelo de ese sentimiento en mi corazón. Devoción y atención, devoción y cuidadosamente. Si yo diariamente creo el hábito de en la mañana o al amanecer, es decir, cuando yo estima, a la hora que sea que yo establezca, y por la noche o antes de dormir, yo creo el hábito de al menos tomar 5 minutos de mi siempre agitado tiempo, porque todo el mundo tiene el tiempo tan agitado, tienen tantas responsabilidades. Pero si usted crea el hábito de tomar 5 minutos para cuidadosamente y con devoción hacer algo, ya sea pensar, recordar, leer, cantar los santos nombres, realizar alguna actividad, algo
directamente relacionado con la suprema personalidad de Dios o con el Señor Supremo, entonces se dice que nuestro avance es muy rápido y podremos comprender de qué se trata realmente el sufrimiento y podremos trascenderlo. O sea, podremos mantenernos estables aún en medio de las diferentes situaciones que siempre, escúchame bien porque lo voy a repetir, diferentes situaciones que siempre el modo de existencia material va a colocar en tu camino. De una forma u otra, el mar provoca oleaje y este oleaje depende de muchos factores, el viento, las corrientes marinas, los diferentes movimientos de la luna, fases lunares, diferentes movimientos de bandadas de grandes peces que su propio movimiento causa una perturbación en una zona específica. Pero siempre, de una forma u otra, el mar va a causar oleaje. Lo que cuando ese oleaje se acelera y crece, entonces se convierte en un terrible desastre. Y cuando está muy tranquilo y quieto, parece que no hay movimiento, pero el mar siempre está en movimiento. No hay forma de que el mar se quede sin movimiento. El océano en sí mismo, en su interior, en sus profundidades, tiene diferentes corrientes que cambian a veces de rumbo ligeramente y a veces se encuentran entre sí. No hay forma de que esas corrientes se detengan. Así es este mundo, por tanto tu vida material, incluyendo la mental, es un océano hecho de sustancias materiales, elementos materiales y el resultado del encuentro entre estos elementos. Y que sucede en el transcurso del tiempo. El Señor en forma del tiempo eterno está a cargo de todo. Y todo sucede en el tiempo, en este mundo material. No hay nada en este mundo material perteneciente al mundo material del cuerpo y la mente que no suceda en el tiempo. Todo de una forma u otra está dirigido por el tiempo. Entonces ese tiempo y dentro de ese tiempo van a suceder oleajes en tu vida. Los oleajes vienen. No pienses que vas a estar a salvo de los oleajes. Lo que sí puedes hacer es trascender, o sea, colocarte encima del oleaje. O sea, el yo realmente, el ser, nuestra sustancia espiritual, nuestro centro, nuestra base, nuestro verdadero núcleo es espiritual y tiene la capacidad de ser consciente y entonces tiene la capacidad de aprender a darse cuenta de que puede ser consciente de una situación sin estar mezclado o sin estar siendo arrastrado por los significados de esa situación tan perturbadores para el cuerpo o para la mente, dependiendo de la situación que sea, y eso se llama liberación. Liberación significa que te vuelves trascendente a las determinadas situaciones que ocurren constantemente en este mundo material. No es que eres ajeno a ellas, no es que no te interesan, no es que no le dedicas tiempo, no, haces todo eso, pero desde una perspectiva diferente. Te montas en un barco. El océano sigue teniendo oleaje, pero tú te montas en un barco y ahora observas el oleaje. No sientes directamente el oleaje, lo observas. Entonces, desde la observación puedes tomar una conducta apropiada. Observar significa inteligencia. Montarte en un barco, observar, significa que te das cuenta de que la mente te tiene arrastrado o arrastrada. Y entonces, ¿qué haces? Buscas una posición fuera de la mente. Y al mismo tiempo no abandonas la mente. Y entonces es como el jefe, ¿verdad? El jefe desde su oficina se da cuenta y entonces tiene cámara en todos los departamentos de los trabajadores y dice, mira, desde aquí puedo ver todo lo que está sucediendo, pero sin embargo no estoy directamente allí y voy ocupándome de las funciones de dirección y puedo tomar decisiones más precisas. Porque si estoy en una oficina específica, en un departamento específico, no puedo saber lo que está pasando en los otros. Sin embargo, si al mismo tiempo estoy sabiendo, estoy consciente de todo lo que está pasando en cada departamento, puedo tomar decisiones precisas y puedo desarrollar una mejor estrategia de dirección.
Y entonces eso es práctica. Práctica significa eso. Yo tengo que darme cuenta de eso. Yo tengo que darme cuenta que es posible trascender. Es posible esa tal liberación. Y es necesaria. Porque si yo no me monto en el barco, si yo no me salgo del océano, entonces nunca podré seguir adelante. El océano siempre va a estar dominando mi existencia. Y no se puede encontrar así estabilidad ni felicidad, ni se puede ayudar a otros a encontrar estabilidad y felicidad. Se puede dar un buen consejo, se puede ayudar a calmar el dolor del músculo de alguien, se puede ayudar a dar comida a alguien, se puede ayudar a que sienta menos frío, pero no se le puede dar completa estabilidad en el corazón porque usted mismo no está completamente estable. No se puede estar estable metido en el océano de las condiciones materiales. Hay que despertar, hay que darse cuenta que el náufrago no pertenece al océano y hay que rescatarlo. Entonces ese es el papel de las grandes almas. Las grandes almas no son más que diferentes marineros que han pasado en diferentes barcos por este gran océano y nos han extendido la mano y nos han dicho, mira, sube, o nos han tirado un salvavidas o nos han tirado una cuerda. Cada uno ha empleado un método diferente y un medio diferente. Eso es la enseñanza espiritual, pero con el mismo fin, de que la veamos, y de que decidamos aferrarnos a ella con el propósito de subir al barco, de que comprendamos de que no hay posibilidad de salvación en el océano. Más tarde o más temprano nos ahogamos. Más tarde o más temprano las situaciones, el oleaje va a ser tan fuerte y tus fuerzas van a ser tan débiles de tanto luchar y de tanto querer arreglar las cosas que te vas desgastando. Porque se desgasta el cuerpo y la mente y como tú estás identificado con el cuerpo y la mente, entonces tú vas a sentir que te estás desgastando. En verdad no te estás desgastando tú, pero como estás identificado vas a sentir que te estás desgastando. Y es una situación terrible, porque cuando la entidad viviente siente la experiencia de que se está desgastando, entonces vienen muchos pensamientos, todos oscuros, feos, negativos, y la energía se diluye y la energía se pierde y cae a lo profundo, y entonces cae en la trampa más todavía. Y entonces hay que percatarse de eso, ¿verdad? El oleaje siempre va a estar presente. A veces uno puede pensar, mira, ya la tormenta pasó, mira el mar, qué tranquilo está, el océano está tranquilo, voy a seguir viviendo aquí porque el océano es un lugar maravilloso. Eso es un pensamiento de ignorancia, es un pensamiento ilusorio. Tú debes saber que el océano nunca está tranquilo, el océano de la existencia material nunca está tranquilo, siempre se está preparando un nuevo tipo de oleaje o de acontecimiento. No sabes cuál va a ser y eso es lo más interesante. Algunas personas piensan, bueno, si yo desarrollo la capacidad de saber qué va a pasar mañana en mi vida, ya yo me puedo preparar. Es como aquel que dice, si yo logro desarrollar un equipo de pronóstico de oleaje, ya sé que va a venir un fuerte oleaje dentro de 4 horas y entonces yo me pongo en un lugar a salvo. Pero sabes que no hay ningún lugar a salvo. Ese pensamiento es un pensamiento infantil. Es un pensamiento que solamente implica que tú estás muy apegado a algo de la existencia material y no quieres mirar hacia otro lugar y no quieres dar un paso que te aleje de ella. Se llama lujuria, se llama apego, se llama cama, o sea, deseo. La fuerza del deseo es lo que nos mantiene atrapados en ese tipo de pensamientos infantiles. Uno tiene que comprender como adulto una madurez un poquito más seria y comprender que es fácil de comprender. Es lo único que usted tiene que hacer es mirar su propia vida, pensar en cualquier etapa de su vida o salir a la calle y sentarse en un banco y mirar la vida de las personas y te vas a dar cuenta. El océano nunca está en calma total. Siempre hay algún tipo de perturbación, aún en aquellas personas que aparentemente tienen todo resuelto. Siempre hay algún tipo de perturbación preparándose para aparecer en su vida material. Y entonces esa es la cuestión. Y
Por tanto, querer crear condiciones para mantenerte siempre en el océano no es un pensamiento muy maduro ni inteligente. Pensamiento inteligente es darte cuenta de que el océano siempre va a estar perturbado, por tanto, no hay salvación posible. Así que lo más inteligente es tratar de buscar un modo de trascender el océano o de flotar encima del océano. Entonces un barco, hay que salir del océano, hay que salir a la superficie y después, si es posible, que alguien nos saque completamente, y ese es el pensamiento. Entonces Sutta Goswami en el verso anterior decía que aquel que con gran atención, o sea, con sumo cuidado, o sea, cuidadosamente y con devoción, escuche, o sea, medite, escuche, reflexione, repita estos asuntos o estas diferentes apariciones del Señor Supremo. Entonces dice que irá trascendiendo el sufrimiento. Todos deberían pensar seriamente en esa invitación. El ser humano está buscando tantas maneras de trascender el sufrimiento, pero todas pertenecen al océano. Son maneras que pertenecen a estrategias del propio mundo material que la mente material te da, ¿verdad? Pero no hay solución definitiva. Entonces aquí está la solución definitiva. Tienes que crear un hábito sano. El hábito más sano que tú puedes crear en tu vida es el siguiente. El hábito más sano no es bañarte diario con buenas sustancias higiénicas que dejen tu piel, además de limpia, también la dejen nutrida, saludable. El hábito más sano no es cepillarte los dientes correctamente después de comida. El hábito más sano no es lavar el cabello cada no sé cuántos días. El hábito más sano no es limpiar la casa 2 veces al día. El hábito más sano no es encender sustancias aromatizantes que mantengan la casa en un ambiente agradable. El hábito más sano no es lavar tu ropa para que se mantenga limpia. El hábito más sano no es lavarte las manos antes de comer cualquier alimento. El hábito más sano no es practicar pensamientos positivos. El hábito más sano no es hacer algún tipo de imaginología mental o de visualización mental que te dé calma a la perturbación de la mente. El hábito más sano no es ninguno de esos hábitos ni ningún otro que se nos pueda ocurrir. El hábito más sano que podamos desarrollar en nuestra vida es todos los días tomar un tiempo para entrar en contacto con la pureza personificada. Sanidad significa pureza. Por tanto, la pureza personificada es la suprema personalidad de Dios, aquel que siempre está colocado imperturbablemente fuera del plano de conciencia material, fuera del océano. El Señor nunca se ha mojado en el océano del mundo material, aunque ha estado en él cada vez que ha sido necesario y aún sigue estando en él en forma de superalma, pero sin embargo nunca es perturbado, nunca es mojado, nunca es afectado por el oleaje del océano. Entonces el hábito más sano es cómo yo puedo ir creando de manera regular esto de, aunque sea por 5 minutos, pero eso tiene que ser en serio. Le dedicas tanto tiempo a tantas cosas que no son serias, que tú crees que son serias. Dedicas tanto tiempo, se te va tanto tiempo de tu vida y para al final crearte más enredos en tu vida. Y el hábito más sano lo estás dejando de lado. ¿Pero por qué lo estás dejando de lado? Porque estás confundido. Porque tu mente, porque tu contacto con la energía material, con Maya, te tiene confundido. A veces uno se enamora y todos hemos pasado por eso, y a veces te enamoras de algo o de alguien y aunque todo el mundo te dice no es apropiado, mira, pero tú no te das cuenta. ¿Por qué no te das cuenta? Porque Kama se llama Kama, deseo en sánscrito. Por eso Cupido en sánscrito se llama Kama Deva, o el semidios del deseo. Kama te tiene flechado. Y entonces tú estás pasando por miles de cosas
difíciles, trágicas, qué sé yo, pero tú sigues allí y tú no te das cuenta. Y hasta que eso no pase, si tienes suerte, hasta que eso no pase, tú no te das cuenta. Entonces, lo mismo pasa con las circunstancias del mundo material. Estamos de diferentes formas flechados. Nuestra mente nos tiene completamente anestesiados. Estamos desarrollando diferentes sueños continuamente pensando de la siguiente manera. Es este plan que estoy diseñando ahora en mi cabeza, este cambio de vida, este cambio de esto, este cambio de residencia, este cambio de esto sí va a ser ya la solución definitiva a mi sufrimiento y voy a ser muy feliz, ¿verdad? Es bueno tener esa perspectiva de ser feliz y de tener la certeza y la confianza de que ahora sí voy a lograr un cambio bueno en mi vida, pero también es bueno darnos cuenta que todos los cambios que ejecutemos en nuestra vida, mientras que sigan estando circunscritos a la misma perspectiva de pensamiento o enfoque de conciencia material y siga estando olvidado de el avance o la concepción espiritual de la existencia, entonces de una forma u otra nunca va a solucionar el problema. Puede cambiar las situaciones, pero si ese cambio de situación yo no lo aprovecho desde el punto de vista del conocimiento y espiritual, entonces es simplemente eso, un cambio de situación, es como mover una ficha en el tablero de ajedrez. Es simplemente eso. Entonces el hábito más sano que usted puede crear en su vida es dedicarle un tiempo mínimo, pero que sea serio, que sea cuidadoso y lleno de devoción al Señor Supremo. Pero no de manera abstracta, bueno, y cómo se lo dedico de una forma, mañana de otra. Tienes que crear una rutina. Eso se llama sadhana. Tienes que crear una rutina. Una rutina en la cual tú te sientas cómodo y en la cual sientas que de verdad estás identificándote, que tu atención está puesta en la experiencia de algo que se llama el Señor Supremo. Puede ser una rutina de recordar, de cantar sus santos nombres, de meditar, de ofrecer flores, incienso en un altar si lo tienes, de leer un texto, de reflexionar en él o de sentir la presencia del Señor en el corazón y tratar de ir relacionándote con esa presencia. Una rutina que casi siempre debe poner el guía, el instructor, porque para eso es el maestro espiritual y el instructor. Pero tienes que hacerlo. Ese es el hábito más sano. Ese hábito es la base de toda tu vida. Cualquier transformación seria en tu vida parte a partir de ese hábito. Si desarrollas ese hábito te vas a convertir en mejor todo. Mejor madre, mejor padre, mejor hermano, mejor esposo, mejor esposa, mejor trabajador, mejor estudiante, mejor ser humano. Mejor todo. Mejor hijo, mejor todo, mejor hombre, mejor mujer. Y aparte de todo eso, te vas a ir convirtiendo en un ser en proceso de despertar. Vas a ir viendo las cosas cada vez con más claridad. Pero ese hábito hay que crearlo y mantenerlo con estas dos características que recuerda Sutta Goswami aquí, pero que ya se han visto anteriormente, que es la característica de cuidadosamente. O sea, si vas a dedicarle 5 minutos, que sean 5 minutos a eso, allí, cuidadosamente. Sé valiente y enfócate en eso. Y con devoción, porque no se trata de correr en una pista de atletismo, no se trata de nadar en una piscina para practicar mi respiración o ejercitar mis músculos de la espalda. No se trata de lavarme el cabello para mantenerlo higienizado, no se trata de comer para alimentar el estómago. Se trata de un encuentro consciente, amoroso, por tanto requiere devoción, requiere amor. Y esa es la cuestión, ¿verdad? Y entonces Sutta Goswami continúa diciendo en el verso número 30 lo siguiente.
El concepto de la forma virat del Señor o la forma universal material, tal como aparece en el mundo material, es imaginario. Su objeto es permitirles a los poco inteligentes o a los neófitos que se adapten a la idea de que el Señor tiene forma. Pero, de hecho, el Señor no tiene forma material. En la literatura describe muchas veces una forma universal del Señor. Bhagavad Gita, el Señor Krishna muestra una forma universal Arjuna, con cientos de bocas, cientos de cabezas, de brazos, piernas que se extienden por todo el universo. Y en la propia creación, cuando se describe la creación, el Señor Brahma ve una forma universal. Pero aquí Sutta Goswami está revelando un secreto. Esa forma universal que se describe, de la cual se dice que los planetas inferiores son sus piernas, los planetas medios son su cintura, los planetas superiores o celestiales son su torso y su cabeza, de la cual se dice que sus venas son los diferentes ríos y riachuelos, de la cual se dice que sus vellos del cuerpo son las diferentes plantas y los bosques. Esa forma que se describe en la escritura es un recurso didáctico para la comprensión inicial o el acercamiento inicial al Señor. Porque eso ayuda a aquel que todavía no tiene desarrollada la comprensión espiritual, le ayuda a pensar en el Señor a cada momento. Porque vamos a suponer que se me quedó en la mente, por ejemplo, que los ríos y riachuelos, las corrientes de agua, son las venas de la forma universal de Dios en el mundo material. Entonces cada vez que yo vea un río, voy a pensar en que, si yo estoy siendo serio en mi práctica, voy a pensar en el Señor. Porque, los ríos, me voy a recordar, los ríos dice en tal fragmento de la escritura que son las venas de la forma universal del Señor. Y entonces, el ver el río te hizo que pensar automáticamente de una forma material, pero automáticamente en el Señor. Es un recurso didáctico para que el niño, para que nosotros los que vamos empezando, podamos tener la oportunidad de recordar al Señor en cada momento. Por ejemplo, se dice que el sol y la luna son sus ojos universales. Entonces, cuando uno mira el sol por la mañana, se acuerda, el sol, los ojos del Señor, y entonces uno piensa en el Señor. Pero en verdad, después en la madurez de pensamiento, llega un momento en que uno va comprendiendo que el Señor en verdad no tiene tal cosa como forma universal. La suprema personalidad de Dios es por siempre y eternamente espiritual. Nunca adopta ninguna forma con la sustancia material. Aunque todo parece estar en Él, en verdad nada está en Él desde el punto de vista espiritual. Pero esa forma es necesaria. Es necesaria como recurso pedagógico, recurso para ir familiarizándonos desde nuestra... Estamos en una mentalidad muy materialista, por tanto, los grandes almas buscaron recursos para identificar al Señor de alguna forma con el mundo material, establecer analogías y para que en la medida que estuviéramos en este pensamiento material, lo fuéramos encontrando, fuéramos pensando en él. Pero con la madurez del conocimiento, ese pensamiento se supera y se independiza. Entonces se comprende al Señor como espíritu. Y entonces, pero aquí Sutta Goswami dice algo muy interesante. Dice que esa forma también se habla de ella para que el neófito se adapte a la idea de que el Señor tiene forma. La idea no es que comprenda que el Señor tiene una forma material, sino que tiene forma. Tiene un cuerpo, pierna, cabeza, etc. Tiene forma. Lo que esa forma no es material. Porque la meditación impersonal o la meditación del Señor como algo abstracto es una etapa que tiene que ser trascendida en la madurez de la comprensión espiritual. Y entonces se debe comprender que el Señor, así como el ser, así como el alma, ambos tienen forma.
Lo que pasa es que esa forma no es material, ni burda ni sutil. Pero al principio se establece así para que vaya comprendiéndose. La idea de el Señor tiene forma. Pero eso es un recurso, tenemos que entender eso. Pero sin embargo es importante. A veces es necesario utilizarlo para cuando el pensamiento es muy materialista, que no hay todavía una idea ni siquiera vaga, ni se puede comprender lo que es la espiritualidad. Bueno, se trata de explicar a Dios desde un enfoque material, para que aunque sea la persona tenga la oportunidad de recordarle, aunque sea por analogías materiales, pero después eso tiene que superarse. Eso tiene que superarse porque si no también crea un desastre, un pensamiento primitivo, tribal, un desastre. Entonces el siguiente texto dice lo siguiente: las nubes y el polvo son transportados por el aire, pero las personas poco inteligentes dicen que el cielo está nublado y que el aire está sucio. De forma similar, ellas también le atribuyen conceptos materiales y corporales al ser espiritual. A veces uno mira al cielo y el cielo tiene nubes y uno dice, ¿verdad? El cielo está nublado. Y uno piensa que es que la sustancia del cielo ha sido contaminada por las nubes, el cielo se ha nublado, pero en verdad las nubes nunca afectan al cielo. Si vemos con cuidado, vamos a ver que una vez esas nubes pasan, el cielo sigue estando como siempre. El mismo color, inalterado, tranquilo. Quiere decir que las nubes en verdad nunca afectaron al cielo. Sin embargo, como uno ve, están pasando, uno cree, wow, las nubes están en el cielo. Las nubes nublaron el cielo. Las nubes cubrieron el cielo. No. Simplemente están siendo transportadas a través del cielo. Pero el cielo y las nubes están hechos de sustancias diferentes. Por tanto, no pueden afectarlos el uno al otro. Esta analogía la emplea Sutta Goswami para establecer también el concepto sobre el Señor y el alma. El alma y el Señor son de sustancias espirituales, por tanto, no pueden ser tocadas ni pueden ser afectadas por las condiciones materiales. Aunque el pensamiento común es pensar eso. Pensar que el Señor en sus encarnaciones o en sus apariciones está bajo las condiciones materiales, pero no lo está, aunque parece estarlo. Él dice, aunque parece que estoy condicionado, nunca lo puedo estar, o sea, nunca lo está. Y lo mismo pasa con las situaciones de nuestra vida. Cuando las situaciones pasan por nuestra vida, puede parecer que nos están desgarrando, que nos están afectando, nos están limitando, pero en verdad el alma no puede ser limitada por ningún tipo de condición material. Pero estamos identificados con nuestra forma material. Al igual que muchos identifican al Señor con una forma material, pero no. Y esa analogía se da para comprender eso. El alma es como el cielo, el Señor es como el cielo, y las nubes son como las condiciones materiales. Suceden en el cielo, pero no pueden afectarlo, porque son de sustancias diferentes. Ese hecho es en el que deberíamos pensar a cada rato. ¿Qué significa sustancia espiritual? ¿Qué significa que yo soy alma espiritual? No es que este cuerpo es alma espiritual, no es que yo, fulano de tal, como ser humano soy un alma espiritual, no, el ser humano es un ser humano. Es que lo que está detrás de ese ser humano, el núcleo, la semilla, el punto de partida, aquello que está moviendo este ser humano, aquello que está viviendo a través de este ser humano, eso es lo que es espiritual. El ser humano es una maquinaria física, mental, nace, se desarrolla, se reproduce, etcétera, etcétera, y muere, se enferma, envejece. No hay modo de evitar eso, porque el ser humano es eso, el ser humano es una creación material, pero el alma no es un ser humano.
El alma es la esencia, es la semilla, es el pasajero que está montado dentro de ese vehículo conocido como ser humano, o conocido como perro, conocido como árbol, como pino, como pez, como lo que sea. Hay que comprenderlo. Pero estamos solamente en la comprensión humana. Nos estamos comprendiendo solo como seres humanos y no como núcleo espiritual. Entonces, por tanto, estamos enyugados, estamos subyugados, estamos encarcelados en el concepto humano. Tenemos el reto de comprender entonces el concepto espiritual y ver la diferencia. Una cosa es la maquinaria y otra cosa es el pasajero. No podemos seguir confundiendo el pasajero con la maquinaria, no podemos seguir confundiendo que lo que le pasa a la maquinaria le está pasando al pasajero. Tenemos que establecer esa diferencia. Siéntate en tu portal o abre un video de cualquier cosa en YouTube, de una carrera de auto o de una película donde un hombre o una mujer conduzcan un auto y observa y te darás cuenta. Una cosa es el pasajero y otra cosa es el automóvil. Lo que pasa es que el pasajero ha olvidado que es el pasajero y se está creyendo que es el automóvil, y por tanto mientras se crea eso no podrá escapar nunca del sufrimiento, porque se está creyendo que él es el océano, pero él no es el océano. Él es el náufrago que está en el océano y por tanto como náufrago puede salir del océano. Y ese es el propósito y tienes que darte cuenta de eso y tienes que proponerte darte cuenta y después decir, claro, si así lo quieres, yo no pertenezco al océano. Yo puedo salir del océano porque yo no pertenezco al océano, así que tengo esa capacidad y yo quiero encontrarla, yo quiero utilizarla. Y eso es el camino espiritual. El camino espiritual comienza con el darse cuenta de que no eres el océano ni perteneces a él y por tanto estás siendo engañado por el océano. Pero como no eres el océano, puedes salir de él. Solo necesitas el modo idóneo para salir de él. Entonces pides ayuda, empiezas a pedir ayuda. Cuando te das cuenta de eso, empiezas socorro, socorro, socorro. Y siempre te escuchan. Esa ayuda, ese socorro, es el Hare Krishna. Cuando tú repites Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, estás diciendo, Señor, socorro, que alguien me saque de este enredo, que alguien me saque de esta ignorancia. Yo quiero transformar, yo quiero observarme tal y como soy, yo quiero salir del océano de enredo material. Pero casi nadie quiere salir del océano. Todo el mundo quiere salir del sufrimiento, pero seguir gozando en el océano. El gozo y el sufrimiento son las dos caras de una misma moneda en este mundo material. No puedes salir del sufrimiento y quedarte gozando solamente en el océano, porque gozo y sufrimiento van juntos. Porque gozo y sufrimiento están allí unidos. Porque cuando hay menos de uno, viene más del otro, y más del otro es menos de uno, es lo mismo. Es la misma sustancia vista desde dos perspectivas diferentes. Entonces no hay modo, no puedes simplemente eliminar el sufrimiento y ya. Si quieres hacerlo completamente, tienes que salir del océano. Tienes que ir desarrollando ese deseo. Eso es solo para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Bendito Señor que siempre está con nosotros. Ustedes tienen que comprender eso. Señor declara, yo siempre estoy con la entidad viviente, yo soy su amigo, su testigo, su sustentador. Usted tiene que llegar a comprender eso en la meditación. Comprender al Señor Supremo, encontrarlo, experimentarlo como compañero eterno. Él nunca te abandona. Toma conciencia de ese compañero eterno y todo cambia. Y todo cambia en tu vida. Hare Krishna, tengan todos buen día. Estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,